Y la indulgencia plenaria del papado de Francisco I eh, que proclama el año de la misericordia, ¿no? Es una característica especial. Yo en particular no fui haciendo todos los años, ¿no? Eh, Eventualmente es el año de la misericordia. Y hacían hincapié en la puerta de la misericordia, porque está descrito de una manera que me favorece mucho, ¿no? A mí, la manera en que está descrito, en el sentido del lenguaje, como si fuera un lenguaje psicodélico, pero en vez de lenguaje psicodélico, el equivalente sería eh, de una realidad atemporal. Es decir, que nosotros podemos hablar del año de la misericordia, que en tal o cual iglesia se da la indulgencia, pero distinto es decir que el Papa, eh, no sé bien ahora las palabras exactas, están en internet, pero al describir la indulgencia utiliza términos atemporales y también, digamos, eh, anespaciales, no sé cómo es el término, ¿no? Porque al hablar de la puerta de la misericordia la describe como una realidad que no es una puerta de madera a la que uno se tiene que acercar y golpear. Pero sí hay que llegar a esa puerta de la misericordia y hay que pasarla, es decir, hay que abrirla, es decir, bueno, él lo explican, digamos, en la indulgencia con el término de que la puerta de la misericordia, yo no quisiera ni decirlo porque es como que se estropea, porque está bellísimamente explicado la puerta de la misericordia. No es exactamente bellísima la palabra, pero como digamos, como que tiene algo de prístino, ¿no? De que sería tergiversarlo, decir cualquier cosa. Por eso yo googleaba y digo, esto está como para copiarlo tal cual. Pero el otro día, no sé si lo llegué, creo que sí que lo compartí tal cual estaba, directamente el enlace. Y hoy en cambio más o menos lo describí, pero bueno, es como que se pierde la realidad. Porque es como que va a un punto de entre el hombre, ni siquiera entre el hombre y Dios. Es prácticamente como un lugar donde existe el perdón, como si el perdón mismo existiera para, eh, hasta independientemente de la religión. Eh, y eso fue lo que a mí me pareció hasta poético, porque parecía como que era una puerta que había en algún lugar de nuestra vida a la cual nos invitan a caminar hacia esa puerta. Como tratar de llegar de algún modo a la puerta y al encontrarla dejarnos guiar dócilmente para poder no me acuerdo bien si después había que pasar la puerta, no me acuerdo bien cómo era eso, pero sí había como que llegar a la puerta y entrar, ¿no? O digamos abrirla, no sé cómo bien decía ahí, no decía como que uno pasaba a otro lugar, pero por eso era justamente lo hermoso, ¿no? El tema de la puerta de la misericordia. Como que alcanzaba con llegar a la puerta y de ahí en más eh, ya había que pedirle a Dios que nos guíe, pero mientras tanto nuestro esfuerzo tenía que ser acercarnos con espíritu peregrino
a los lugares donde estaba esa puerta. Por supuesto que en Roma, en Europa, bueno, hay iglesias muy particulares que yo no sabía que durante los años de los distintos papados se han utilizado distintas capillas sixtinas o no sé cómo decir, basílicas mundialmente con una, digamos, renombrada, digamos, preponderancia en, en lo espiritual. Es decir, es difícil describirlo con un vocabulario así medio limitado como es el mío. En los temas católicos no soy muy, digamos, locuaz católicamente, pero sí puedo llegar como a recordar que había unas páginas de internet de indulgencias plenarias anteriores de otros papas, de otros años. También había como que cada año era un año dedicado a determinada vida de la fe, determinada arista, carisma, no sé. Y bueno, que coincida la indulgencia plenaria con el año de la misericordia, es como que le da más fuerza. También con los albores del fin del mundo. Algunos dicen que es el fin de la Iglesia católica, pero no como, lo dejan así como abierto, ¿no? Para que, bueno, los que estén en contra de la Iglesia digan viva, es el fin de la Iglesia, y los que estén dentro de la Iglesia católica digan viva, vamos a ser todos católicos. Es decir, ya no va a haber más como una iglesia que diferencia a los hombres, sino que va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Porque bueno, cuando Cristo fundó la iglesia, no dijo es la iglesia católica, fundó la iglesia. Y bueno, tal vez vuelva a ser como antes, ¿no? Que no había un montón de iglesias y en la indulgencia aparentemente antes, es decir, yo quería explicar el tema de que algo que no se me escapa, ¿no? No se me escapa, lo tengo en la mente, pero no lo puedo llegar a poner en palabras. Por ejemplo, las basílicas, los santuarios, los templos, las capillas, tienen diferente capacidad de personas en primera instancia. Es decir, el número de fieles que visitan a la iglesia en una iglesia común no es lo mismo que en una basílica o que en un santuario, y no sé cuál es el sumum, digamos, de la jerarquía máxima en cuanto a templos o iglesias. Pero ¿qué pasa? Es difícil de explicarlo por un lado, el templo es la construcción de ladrillos, la iglesia son las personas que asisten a ese templo, que forman una iglesia en particular. Por ejemplo, antiguamente se hablaba de la iglesia de la Odisea, la iglesia de los Éfesos, es decir, el grupo de fieles que pertenecen a una comunidad, de una parroquia. Eso es la iglesia. El templo es la construcción. Ahora, cuando se habla de santuario o basílica, se hace referencia al templo, pero es por la iglesia, es decir, es por la gente que va, porque van tantos fieles además. Es decir, y hay una realidad como más intrínseca, que es más espiritual, que eso es lo que no puedo explicar bien yo, pero es como más o menos como lo de la puerta de la misericordia, que uno dice, bueno, no es una puerta de madera. Bueno, eso es lo que uno, por ejemplo, dice, que la indulgencia plenaria
se consigue en las iglesias, en primer lugar en Europa, en Roma, y en unas 3 o 4 iglesias, que es lo que yo no puedo explicar, que cuando lo leía parecía como esas 3 o 4 iglesias, ya para la iglesia eran así como el Vaticano, es decir, que la gente que es muy católica, muy creyente, las debería conocer, ¿no? Es decir, que tienen una cierta, un cierto peso en la historia de la iglesia. Y bueno, y ahí está el tema de que uno dice, bueno, pero son iglesias formadas por peregrinos, gente que va una vez en la vida, y que a esa iglesia la consideran parte de esa iglesia, ¿no? Pero bueno, porque fue como peregrino. Es como si nosotros, por ejemplo, yo pertenecí durante muchos años al Perpetuo Socorro, era de los grupos juveniles, era realmente integrante de la iglesia del Perpetuo Socorro, de la parroquia, era de la parroquia yo, eso estaba clarísimo. Después cuando fui al movimiento de la Palabra de Dios, estaba claro que yo oraba en los grupos. No tan así a qué iglesia pertenecía. Iba a la iglesia de San José porque vivía en Junín, pero no realizaba ninguna actividad, ni siquiera... Pero sí, por ejemplo, en San Pantaleón, también asistíamos a San Pantaleón, y cada tanto una lectura, por ejemplo, los sacramentos de los chicos los recibimos en San Pantaleón. Es decir, teníamos mayor participación en San Pantaleón que, por ejemplo, en el patrocinio de San José de la calle de Ayacucho. Eso es como que es difícil de explicar cómo uno es parte de una iglesia, simbolizada en el templo, ¿no? Uno dice, bueno, entonces, bueno, pero eso es muy común, ¿no? Y es decir, comúnmente en algunas etapas de la vida, por ejemplo en los grupos juveniles, uno pertenece a una parroquia, está como enraizado en esa parroquia. Después, si se realizan otras actividades, por ejemplo los sacerdotes o los líderes inclusive, es como que es ya más vidrioso, ¿no? A qué parroquia uno pertenece. Y después uno es como que se pierde, es decir, los párrocos generalmente, si la gente le pregunta, dice, che, vos sabés de fulano de tal, viene a misa, cómo es, está casado, roba, mata, qué tipo de persona es. Dice, no, sí, siempre viene acá con los chicos, viene a misa, o el otro día vino a confesarse justamente, o se bautizó uno. Es decir, hay como una referencia de la gente muy somera, ¿no? Pero generalmente es como que los sacerdotes tienen que saber un mínimo de la gente que va. Eh, no por una obligación, sino por algo como el padre que tiene que saber de sus hijos, ¿no? Y cómo ayudarlos, cómo guiarlos, cómo corregirlos inclusive. Eso a mí mucho no me gustaba. Me disgustaba que, bueno, que pudieran ir a averiguar de mí en la iglesia. Pero bueno, con los años lo fui como aceptando y hasta comprendiendo como positivo. Pero en mi juventud me rebelaba mucho, no, me parecía como que era una especie de burocracia o algo así. Y bueno, hablando de burocracia, Carlos me preguntaba cuánto me había cobrado para casarme con Andrés, cuánto le habíamos pagado a Jordi. Digo, la verdad que no sé, eso lo manejaba Andrés o mi familia, yo nunca le pagué un peso a Jordi. Y esto era porque hablábamos de las indulgencias, que en una época se vendían las indulgencias plenarias.
Por eso es como que hay mucha confusión, ¿no? Como que todo lo de indulgencia suena a hogueras, o digamos, te vas a morir en el infierno. Es decir, que hay toda como una purificación de la iglesia que antiguamente yo nunca entendía cómo era que podía ser que vendieran las indulgencias. Porque yo decía, más vale que esa indulgencia no vale si uno la compra. Yo pensaba, ¿no? Pero ¿cómo se podía engañar a la gente que si uno pagaba plata, eso es no entender nada, yo decía. Pero después con el tiempo, es decir, ahora recién es como que puedo vislumbrar que tal vez había como un cierto negocio, como decir, por ejemplo, en vez de llegar a la puerta y qué sé yo, hacer una obra de caridad con la iglesia, una donación, por ejemplo, y darlo por válido. Es decir, que tal vez de ese modo podría, y tal vez con los años después se veía como que era un comercio, visto así muy de lejos y a ojo de buen cubero, se podría haber convertido en un comercio. Eh, bueno, por eso, ¿no? Es como que es difícil cuando uno, por ejemplo, no está muy imbuido del espíritu de la Iglesia Católica, es muy difícil no pecar de erróneo, ¿no? No equivocarse. Por ejemplo, yo con el tema del concubinato, bueno, me planteaban los sacerdotes, no, en realidad vos no podés, mientras vivas con un hombre no va, digamos, no estás en gracia de Dios, por decirlo así. Eh, bueno, perfecto. Pero lo que sí me planteaban, o me daban a entender, era lo siguiente. Si yo, por ejemplo, voy como catequista a la iglesia y digo, estoy en concubinato, bueno, niña, estás mal, realmente estás tocando un vals. Ahora, si yo como atea estoy en concubinato y me quiero acercar a Dios, por más que esté en concubinato, eso sí que vale. Dar como un paso, como que uno, es decir, no puede ser que uno siga como una línea derecha, ¿no? Es decir, yo siempre estuve en la iglesia, me hice el concubinato y listo. Eso no va de ningún modo. Ahora, si uno dice, yo me alejé de Dios, me fui con el o de la iglesia, digamos, o de Jesús, me fui con Paul McCartney, me olvidé del Padre Nuestro, me olvidé de todo lo de la iglesia, porque estaba medicada por lo que fuera, me agarró una amnesia eclesial. Y bueno, fui como recuperando la memoria y me fui encontrando que estaba viviendo una situación bastante embarazosa. En ese caso yo no sé qué hacer, ¿no? Porque para mí yo seguía siendo la misma santa de siempre, es decir, uno a veces engorda, engorda, engorda y nunca se mira en el espejo y un día pasa corriendo en el pasillo por el espejo y ve una vaca que va corriendo y era yo. Pero ¿cómo pude haber engordado tanto en una semana? Bueno, eso nunca sé cómo fue lo que pasó. Pero sé que me pasó eso un día. Vi que en el espejo había una vaca pasando y era yo. Eh, y con los remedios me pasó lo mismo, ¿no? Yo tomé los remedios en determinada situación. Los remedios fueron haciendo su trabajo. La medicación fue como actuando tanto para mejorarme como para
empeorarme en otros aspectos. Es decir, me dio como mayor libertad en lo sensorial, en lo que sea arte, música, mayor sensibilidad, menos prejuicios, un montón de cosas podía hacer que jamás podía hacer porque no me salían, porque me equivocaba y qué sé yo. Pero por otro lado, en todo lo que era deducción o razonamiento, eh, tenía el razonamiento de una persona totalmente rayada. Pero por ahí no parecía tan rayada como antes en el aspecto más artístico, ¿no? Bueno, es difícil, es muy, porque digamos los remedios van actuando según lo que uno va haciendo también y lo que le van a uno metiendo en la cabeza. Lo que sí me pasó es eso, ¿no? Que de pronto estaba con alguien que me maltrataba, no me quería, no sabía quién era, yo pensaba que era Paul McCartney y Paul McCartney no era, y mis hijos se habían ido con Andrés y yo estaba haciendo mi vida con este tipo. Y yo iba como recuperando la conciencia, iba recuperando la memoria de quién era, y estaba viviendo una situación que no sabía qué hacer. Y bueno, de ahí en más me iba acercando a la confesión, no me acuerdo bien cómo. Jorge Brennan fue el primero que me invitó a una misa de carismáticos en el Perpetuo Socorro. Que esa fue la primera vez que sentí la acción de Dios en mi corazón, como así con mucha fuerza, ¿no? Y vi como que había cambios, porque hasta ese momento para mí, yo vivía como en una especie de bolsa o laguna, es decir, no podía llegar como a vislumbrar. Mi razonamiento estaba como embotado, es decir, viendo no podía ver y leyendo no comprendía. Como dice la escritura, que es como una opresión del diablo, ¿no? Pero en este caso era por la medicación que producía ese efecto. Y a la vez también podría ser, ¿no? Otro. Así era que eh, me acuerdo que el padre que dio la misa, lo vi que se transformaba su rostro. Y después fui a la terraza y veo un bolso colgado, que lo había colgado yo, y me lo iba a olvidar. Y me acordé del padre y subí a la terraza y lo encuentro al bolso y pensaba que era el padre ese, el bolso ese. Yo tenía dos bolsos, uno negro y uno bordó. Y después levanté un papel en la calle que decía que los grandes poderes, por ejemplo, torcer metales, como había sido con la llave, o los pies del crucifijo, o a veces yo, por ejemplo, gritaba muy fuerte o cantaba con una voz muy potente, eh, bueno, levanté un papel que decía que en la Iglesia Católica generalmente era muy mesurada y que ese tipo de cosas podían ser demoníacas. Por eso los católicos a los carismáticos, por ejemplo, no los promueven así de por sí. Los aceptan, todo perfecto, pero tienen como cierta prudencia porque hay gente que se puede como carismatizar y se puede ir para el otro lado, ¿no?
Y me acuerdo que ese objeto, que era ese bolso, yo dije, la pucha. Es decir, que si yo no voy a la misa, el bolso queda colgado en la soga de la terraza, hasta el día de hoy. O lo tiran a la basura, vaya a saber. Y me agarró como un escalofrío de lo que pudiera haber pasado. Si bien no era nada grave, porque no era nada grave, pero para mí era muy grave. Ahora no me acuerdo, porque no me acuerdo qué era lo que hacía con el bolso, no sé por qué era tan importante. Me acuerdo el momento en que estaba en la terraza y lo veo, me acuerdo la cara del cura y lo veo al bolso y digo, porque creo que algo muy común era para mí, que todavía lo es a veces, es detectar lo que tengo que hacer, pero no hacerlo. Por ejemplo, pasar por la terraza, por X razón, ver el bolso y decir, uy, lo tengo que, y no sacarlo. Y después, ese día me acuerdo que cuando bajé de la escalera ya nos teníamos que ir. Es decir, que si no lo hubiera sacado, no me lo hubiera llevado. Y no me acuerdo por qué era tan importante que lo tenía que tener. Pero me acuerdo que ahí me di cuenta del peligro que yo corría con mis olvidos. Es decir, que ese embotamiento que todavía lo tengo y que en realidad siempre fui así como muy despistada, ¿no? De olvidarme las cosas y qué sé yo. Pero estaba como muy acentuado. Cuando yo agarro el bolso y me lo llevo y veo que dicen, bueno, ya nos vamos y los chicos no... Y había que irse rápido y digo, tengo el bolso y no lo podía creer, me pareció un milagro. Y ahí, por un lado, me di cuenta del peligro de ser así tan distraída, y por otro lado, de los objetos. Que el padre ese era ese bolso, eso también me pareció como un descubrimiento, ¿no? Y que muchas veces la gente siempre está diciendo que todos los objetos son, tienen como, bueno, no sé, todo eso que para mí no, para mí los objetos eran objetos de las personas, no nada. Una vez, por ejemplo, mi hermana me había dicho, abría las ventanas de la pieza y después me explicaba que ella me quería decir que ella estaba en la ventana, como diciendo que la ventana era ella. Yo no entendí muy bien lo que era. Y me preguntaba, ¿vos dónde estás? Después mi papá, por ejemplo, me había mostrado un enchufe y yo salía de la habitación. Y después veo un enchufe y me acuerdo de mi papá. Y mi papá me decía, ¿ves? Como diciendo la importancia que tienen los objetos en relación a las personas. Yo, por ejemplo, ahora veo un banquito y ese banquito, no sé, tal vez es alguien que está mirando a la vez un objeto que tal vez puedo estar yo ahí. Es decir, que los objetos son como televisores y que a veces nosotros miramos los objetos y cuando los vemos como que nos están mirando, tal vez es que alguien hasta nos tira un besito o nos hace una cara, como este globo que me está mirando, porque tal vez un lobo está mirando o un perrito está mirando un huesito y tal vez soy yo. Bueno, todo eso yo para mí era cero, ¿no? En esa materia tenía todo cero desde jardín de infantes. Y así fue como que empecé el camino eh, de conectarme más con los objetos. Y empecé a descubrir que las personas tenían una fuerte conexión con los objetos. No solo que le daban mucha importancia, sino que sabían la distribución, leían palabras. Mi mamá, por ejemplo, según como yo iba vestida, leía una frase y o estaban distribuidos los sillones y me decía lo que la palabra que era eso. Y yo para mí, no sé, ¿no? Hasta el día de hoy todavía no lo puedo lograr, ¿no? Eh,
Carlos, por ejemplo, todo el tiempo está traduciendo la disposición de los objetos, pero eso me dijeron que es medio tramposo lo que hace Carlos. Pero bueno, sea como sea, tramposo, con mi mamá o lo que sea, es muy fuerte la conexión que tiene la gente normal con los objetos. En cambio, en mi caso, inclusive los perros, los animales también. Por ejemplo, Pachi se enoja porque yo no le doy bolilla como están las cosas y que son todas palabras que están diciendo, bueno, ahora pasa esto. Bueno, muy bien, la cuestión fue que eh, lo mismo, hola, soy Germán, me empezó a hacer como un curso de toallas, de, de cómo seguir, ¿no? No un objeto en particular, sino por ejemplo el ente o el sustantivo toallas, el Motinelli con los robles. Bueno, todo eso allá hace años que ahora yo estoy mucho mejor, ¿no? En ese sentido. Entre paréntesis, Antonia dijo que me veía muy bien y me dio alegría eso, ¿no? Y a Vipi le dieron el alta. Y no sé si Antonia será psicóloga o bueno, y ya en un momento a mí me pareció como experimentar una sanidad. Ahora no me acuerdo cuándo fue, pero fue posterior a todo lo del psicólogo. Eh, pero bueno, no lo quise contar en su momento porque me iban a monitorear, supongo. No me acuerdo si fue, sé que era algo así de sanidad, como si fuera Lourdes, como si fuera el día de la sanidad, de Julio César, Honora, no me acuerdo porque tiene que haber sido hace poco porque todo eso, bueno, pero no sé cómo fue la cosa que hubo un momento que yo dije, ¿no me estaré curando? Creo que era una confesión, me estaba confesando con alguien. Eh, Me parece que era en el Santísimo, porque el padre me dio el agua bendita, y yo después creo que fui otra vez. Creo que lo que hicieron fue que cambiaron, ¿no? Cambiaron un freche y lo que cambiaron fue que, bueno, la esquizofrenia que esta tiene es por la espiritualidad. Como que me autoconvencieron o lo hicieron así directamente. Se da en la delincuencia plenaria y queda totalmente sana y listo. No me acuerdo cómo fue la cosa, pero
No fue tan así, pero fue como en la misa de Ramos, me parece. En la misa de Ramos, eh, o de Pascua, no me acuerdo a qué misa fui de Pascua yo. Sé que el domingo de Ramos estuve un ratito en el Santísimo, en Jesús Sacramentado. Eh, Después fui a lo de Jordi. No, el día de Sacramentado no. Eh, no me puedo acordar el domingo de Pascua. Me parece que fue una festividad especial. Pero me parece que fue por ahí por el Ramos. Y antes el Viernes Santo o el Jueves Santo. El Viernes Santo, ¿qué hice? Creo que fui a Nuestra Señora del Valle por Vía Crucis o debe haber sido o el Jueves Santo o unos días de la Semana Santa. Porque me parece que el domingo de Ramos yo ya estaba pensando. Lo que pasa que lo que dudo es que me parece que era algo así como la indulgencia plenaria, que era algo así como una sanidad que había, tipo San Pantaleón, Lourdes, o que el Papa, tal vez cuando el Papa vino a... Bueno, y algo me pasó, no me acuerdo qué fue lo que yo noté, como que noté un cambio en mi mente. Y dije, ¿no será que hubo como una sanidad? Pero me acuerdo el momento, pero no me acuerdo más, ¿no? Y bueno, pero a veces esas sanidades no son así como que uno dice, bueno, porque a veces dicen que, por ejemplo, decía el médico interior, contaba muchos casos que eh, el doble juego, ¿no? De lo que es la psicología y que es lo que son las ciencias.